Hola, bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un top usando este hilo de Gazal Baby Cotton XL, que es 50% algodón y 50% acrílico. Tiene un grosor de 4 y lo vamos a tejer con un gancho de 3.50 milímetros. Aquí debajo en la descripción les voy a estar dejando toda la información del hilo, y en el transcurso del tutorial les voy a estar dejando sugerencias de medidas para varias tallas. El top de hoy lo vamos a comenzar con ojales, y estos ojales tienen que ser aumentados de 4 en 4, pero con números impares. Por ejemplo, sería 5 ojales, 9 ojales, 13, 17, 21, así sucesivamente. Para el tutorial de hoy yo voy a tejer 25 ojales para una talla small medium. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de ojales y medidas para varias tallas. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado para hacer las cadenas. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilos y nos vamos al primer punto de cadena, introducimos el gancho y ahí vamos a hacer un punto alto que se hace tomando hilo. Ahí sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2. Y ahora vamos a hacer un segundo ojal haciendo 1, 2 y 3 cadenas, tomamos hilo y nos vamos a la primera cadena que hicimos después del primer ojal, introducimos el gancho, sacamos, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por 2 y repetimos 3 cadenas, tomamos hilo, nos vamos a la primera cadena y ahí hacemos un punto alto, y así continuamos 3 cadenas y haciendo un punto alto sobre la primera cadena que hicimos cada vez que finalizamos el ojal. Cuando finalicemos todos los ojales que necesitemos, en este caso 25 ojales, vamos a subir con una cadena y en el espacio del ojal hacemos un punto bajo y vamos a subir aquí con 11 cadenitas. Ya tenemos las 11 cadenas, nos vamos al mismo espacio del ojal y hacemos ahí un punto bajo, y ahora vamos a subir con 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y en ese mismo espacio hacemos otro punto bajo. Ahora vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas, nos saltamos un ojal y en el siguiente ojal hacemos un punto bajo. Aquí hemos hecho un lacito incompleto. Cada lacito en cada ojal va a tener 3 aritos. En este caso tiene 2 porque es el costado. Entonces ahora vamos a comenzar con 7 cadenas, 3, 4, 5, 6 y 7, y ahí en ese mismo ojal hacemos un punto bajo. Ahora vamos a subir con 11 cadenas, ya tenemos las 11 cadenas y nos vamos al mismo espacio del ojal y hacemos ahí un segundo punto bajo, y ahora vamos a hacer 7 cadenas nuevamente. Y en ese mismo ojal hacemos otro punto bajo. Así, de esta forma vamos a ir haciendo los lacitos, uno de 7, uno de 11, uno de 7, y después separamos con 1, 2, 3 y 4 cadenas, nos saltamos un ojal y en el siguiente ojal vamos a hacer un punto bajo y comenzamos haciendo otro lacito con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y en ese mismo espacio de ojal hacemos un punto bajo, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, y nos vamos al espacio del ojal y hacemos un punto bajo. Ya tenemos dos lacitos, uno de 7, uno de 11, y ahora vamos a hacer el tercero de 7. Ya tenemos las 7 cadenas y nos vamos al espacio de ojal y
hacemos un punto bajo. Hemos finalizado el segundo lacito y ahora vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos saltamos un ojal y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos saltamos un ojal y en el último hacemos un punto bajo, subimos con 7 cadenas. En ese espacio de ojal hacemos un punto bajo y ahora vamos a finalizar con 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4 aritos y nos vamos al espacio del ojal. Tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo, sacamos por 2, tomamos hilo y sacamos por las últimas 2. De esta forma hemos finalizado igual que comenzamos, pero en la parte superior del lacito para continuar la siguiente vuelta. Ahora subimos aquí con una cadena, giramos el trabajo y en este espacio del lacito vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a separar con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos al siguiente lacito, lo tomamos, introducimos el gancho por el centro y hacemos un punto bajo. Y ahora nos vamos al siguiente lacito, aquí no vamos a separar, sino que directamente lo tomamos al lacito de las 7 cadenas y hacemos otro punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas de separación, nos vamos al lacito de 11 cadenas y hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos al siguiente lacito y hacemos un punto bajo. Así nos tiene que quedar y ahora nos vamos directamente al siguiente. Vamos a conectar estos 3 lacitos con estos 3 lacitos sin separar, directamente lo tomamos y hacemos un punto bajo. Ahora ven que se nos va haciendo así como una especie de curvita, no importa porque en la próxima vuelta se vuelve a abrir el punto. Entonces aquí volvemos a separar con 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al lacito de 11 cadenas y hacemos punto bajo. Separamos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al lacito de 7 y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a unir este lacito con este directamente sin separar, hacemos un punto bajo. Vamos a repetir nuevamente 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al arito de 11 y hacemos un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al arito de 7 y hacemos punto bajo. Y ahora directamente conectamos este lacito con este sin separar. Directamente hacemos punto bajo. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta ya conectando el último lacito. Aquí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al arito de 11 y ahí hacemos un punto bajo. Subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahí hacemos un punto bajo. Subimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas y en ese mismo espacio donde hicimos el punto bajo hacemos un punto bajo y ahora hacemos las 7 cadenitas. Ya tenemos las 7 cadenas y ahí en ese mismo espacio del punto bajo hacemos un punto bajo. Ahora vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos directamente sobre el siguiente lazo. Aquí tenemos el lacito de 7, el de 11 y el de 7. En el centro donde hicimos el punto bajo, ahí vamos a hacer un punto bajo y vamos a subir aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y en ese mismo punto bajo, en ese espacio hacemos un punto bajo
Y ahora vamos a hacer 11 cadenas. Y en ese mismo punto bajo, ahí hacemos un punto bajo y repetimos nuevamente 7 cadenas. Y en el punto bajo hacemos punto bajo. Separamos con 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos vamos sobre el siguiente lacito, al del centro, donde tenemos el punto bajo. Ahí introducimos el gancho y hacemos un punto bajo. Y vamos ahora a repetir otro lacito de 3 aritos, uno de 7, uno de 11 y uno de 7. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 4 cadenas y vamos a irnos sobre el punto bajo. Y ahí vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Y en ese mismo punto bajo hacemos punto bajo. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho. Nos vamos sobre el punto bajo, tomamos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por los últimos 2. Así hemos finalizado esta vuelta. Ahora subimos aquí con una cadena, giramos el trabajo y vamos a introducir el gancho dentro del espacio, no sobre el punto, sino en el espacio, y hacemos punto bajo. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos vamos sobre el lacito de 7 y hacemos punto bajo. Vamos a conectar un lacito con el otro haciendo punto bajo en el siguiente. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos sobre el lacito de 11 y hacemos punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos punto bajo en el arito de 7. Y ahora vamos a conectar un lacito con el otro haciendo un punto bajo en el arito de 7 y repetimos 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos al arito del centro y hacemos punto bajo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos el arito de 7, hacemos punto bajo y conectamos un lacito con el otro haciendo un punto bajo en el arito de 7. Y esto es lo que vamos a continuar haciendo por toda esta vuelta. Estamos finalizando esta vuelta. Vamos a hacer un punto bajo sobre el arito de 7. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y sobre el arito de 11 hacemos un punto bajo. Ahora aquí volvemos a subir con una cadena, giramos el trabajo y sobre ese punto bajo hacemos un punto bajo. Hacemos 11 cadenitas. Y punto bajo sobre ese mismo punto bajo, 7 cadenas, punto bajo sobre punto bajo, separamos con 4 cadenas y nos vamos ahora al siguiente arco que tenemos aquí en el centro, en el pétalo del centro. Aquí sobre el punto bajo del centro vamos a hacer un punto bajo y aquí ya vamos a ir repitiendo lo mismo. Vamos a ir separando con 4 cadenas y haciendo un lacito de 7, 11 y 7 cadenas. Y así vamos a ir alternando la vuelta de los lacitos y la vuelta de las 4 cadenas hasta alcanzar el largo que necesitemos. Yo les voy a estar dando 38 centímetros de largo para este diseño y les voy a dejar aquí sugerencias de medidas para las otras tallas. Eso si lo quieren hacer con este diseño, ustedes lo pueden hacer más corto o más largo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la última vuelta, no importa el largo que le demos, la vamos a terminar en esta vuelta. Para después hacer un diseño en la parte baja. Esta va a ser la parte baja de la blusa y esta va a ser la parte del cuello. Entonces nos volvemos a encontrar cuando le hayamos dado todo el largo que necesitemos. Finalizado el frente nos tiene que quedar así. Aquí les muestro cómo queda el punto. Ya después se nos va a ir abriendo más cuando cerremos los hombros y los costados. Y aquí lo he finalizado en la vuelta
como les dije anteriormente, de las 4 cadenas donde nos queda arqueadito, porque después ahí vamos a hacer un diseño al final cuando hayamos unido toda la pieza. Entonces, finalizado este frente, vamos a hacer uno igual para la espalda con las mismas dimensiones. Cuando finalicemos las 2 piezas, las vamos a enfrentar. Este es el revés, donde está abultadito el punto, y aquí les muestro el derecho, es donde se nos ven las cadenitas. Vamos a poner las cadenitas hacia adentro y el revés hacia afuera para definir el cuello y estar cerrando en los hombros y en los costados. He puesto los marcadores para cerrar aquí en los hombros y he dejado una abertura para el cuello de 26 centímetros. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para la abertura del cuello para varias tallas. Para unir el hombro he atado hilo en las cadenitas que tenemos en los ojales. Aquí tenemos 3 cadenas de un lado y 3 cadenas en el otro ojal. Lo he puesto en la primera cadena y así nos ha quedado. Entonces ahora, donde mismo pasamos el hilo, ahí voy a introducir el gancho de un lado y del otro y voy a pasar para tomar hilo y ahí hacer una cadenita. Entonces de este lado tenemos cadena y de este otro lado también. Aquí tenemos las cadenas hacia nosotros y aquí las tenemos de espalda, están enfrentadas. Entonces vamos a estar tomando solamente la gasita de arriba de este lado y la gasita de la cadena del otro lado, la que está arriba también. Tomamos hilo y nos deslizamos. Y así vamos a continuar tomando solo la gasita de arriba de un lado y del otro, una por una, hasta llegar al marcador. Estoy aquí sobre el marcador y me voy a deslizar en el último punto de un lado y del otro. Yo corté el hilo, aseguro, y así nos ha quedado por el revés el cierre del hombro. Ahora vamos a hacer el otro igual a este y así nos han quedado cerrados los hombros por el derecho. Ahora vamos a cerrar el costado y vamos a atar hilo en el lacito que teníamos de las 11 cadenas sobre el punto bajo de un lado y del otro. Pasamos el hilo y lo atamos, y ahora vamos a introducir el gancho por donde mismo pasamos el hilo de un lado y del otro. Sacamos el hilo y ajustamos con una cadena. De este lado tenemos 5 cadenas y del otro lado tenemos el punto alto triple. Vamos a estarnos deslizando 5 veces sobre ambos lados. Aquí tomamos una de las gasitas y de este lado vamos a tomar una gasita y pasamos el hilo y nos deslizamos. Ahora vamos al siguiente punto y aquí, como es el punto alto triple, tratamos de dividir esto en 5 partes y nos vamos deslizando por segunda vez. Ahora aquí nos vamos a deslizar por tercera vez. Nos vamos al siguiente, nos deslizamos por cuarta vez, tomando una de las gasitas y de este otro lado por cuarta vez. Y ahora aquí nos deslizamos por quinta vez. Si ustedes tienen otra forma mejor para cerrar, pueden usar la forma que ustedes deseen. Y ahora sobre el punto bajo donde teníamos aquí el agujerito, ahí vamos a introducir el gancho en la gasita del punto de un lado y la gasita del punto del otro lado. Y ahora volvemos a repetir lo mismo. Aquí nos deslizamos por 5 veces de un lado y 5 veces del otro lado. Así hasta llegar al marcador. Ya yo quité el marcador aquí a la orilla de la sisa de la manga, ajusto y les muestro cómo nos quedó por el revés. Y así nos ha quedado por el derecho. Ahora vamos a comenzar a hacer la manga y para ello vamos a atar hilo donde habíamos hecho la unión en el costado. Voy a introducir el gancho donde mismo até el hilo en este orificio y ahí voy a subir con
7 cadenas. Voy a empezar por el último lacito y hago un punto bajo en el mismo orificio. Después este lacito lo vamos a estar completando cuando le demos la vuelta. Entonces ahora vamos a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos al siguiente orificio y hacemos punto bajo. Y comenzamos a hacer el lazo completo del primer lazo de 7 cadenas, punto bajo, el segundo lacito de 11 cadenas, punto bajo en el mismo espacio, en el mismo orificio, y el último lacito de 7 para completar los 3 lacitos con un punto bajo en el orificio, así de esta forma. Y volvemos a separar con 1, 2, 3, 4 cadenas y punto bajo en el siguiente orificio. Y así vamos a estar haciendo por toda la vuelta lacitos en los orificios, separando con 4 cadenas. Vamos a finalizar esta vuelta con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos aquí donde habíamos hecho el lacito de 7, lo tenemos en completo, hacemos un punto bajo en ese espacio y hacemos un lacito de 7 nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y punto bajo en ese espacio. Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos al mismo espacio y vamos a hacer un punto alto triple para terminar el lacito igual a los demás. Y ahí hacemos una cadena, giramos el trabajo y en este espacio del lacito hacemos un punto bajo. Vamos a hacer la vuelta de las 4 cadenas por la parte del revés y la vuelta de los lacitos por la parte del derecho. Entonces aquí hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos al lacito siguiente y hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a unir este lacito con el siguiente haciendo un punto bajo. 1, 2, 3, 4 cadenas y punto bajo en el lacito de 11, 4 cadenas, punto bajo en el lacito de 7 y ahora vamos a unir este lacito, este set de lacitos con el siguiente con un punto bajo y repetimos 4 cadenas y después unimos el siguiente lacito con un punto bajo. Así vamos a hacer toda la vuelta. Estamos finalizando esta vuelta, vamos a unir este lacito con este haciendo un punto bajo y ahora vamos a unir con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos a deslizar aquí sobre el punto bajo que habíamos hecho. Ahora subimos con una cadena, giramos el trabajo y ahí vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a repetir lo mismo, vamos a hacer ahora un lacito de 7 igual que habíamos hecho en esta vuelta, que después lo completamos cuando finalicemos la vuelta sobre este mismo punto bajo. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y punto bajo en ese punto bajo. Ahora separamos con 1, 2, 3, 4 cadenas y hacemos un punto bajo sobre el punto bajo del centro donde tenemos las cadenitas de 11, el lacito de 11 y ahí vamos a hacer un lacito de 3. Vamos a hacer uno de 7, punto bajo, uno de 11,
punto bajo, uno de 7, punto bajo, y separamos nuevamente con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos sobre el siguiente punto bajo, el del centro, y hacemos punto bajo para hacer ahí otro lacito de 3, uno de 7, uno de 11 y uno de 7. Así vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 4 cadenas. Nos vamos aquí sobre el orificio que habíamos hecho del punto bajo y hacemos ahí un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y sobre ese mismo punto hacemos punto bajo. Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo 3 veces en el gancho y nos vamos al mismo orificio, sacamos y hacemos ahí un punto alto triple para quedarnos en la parte de arriba. Hacemos una cadena, giramos el trabajo porque ahora nos toca la vuelta de las 4 cadenitas. Entonces ahí vamos a introducir el gancho en el espacio de las cadenas y hacemos un punto bajo y vamos a estar separando con 1, 2, 3 y 4 cadenas, punto bajo en el siguiente lacito y vamos a unir un set de lacitos con el otro con un punto bajo sobre el arito de 7. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas, punto bajo en el arito de 11, 1, 2, 3, 4 cadenas en el arito de 7 y unimos un set de lacitos con otro haciendo un punto bajo sobre el arito de 7. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. A finalizar esta vuelta con 4 cadenas y nos vamos a deslizar sobre el primer punto bajo que hicimos. Hacemos una cadena, giramos el trabajo y vamos a hacer ahí un punto bajo y comenzamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y punto bajo y separamos con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos sobre el siguiente set de lacitos y sobre el lacito de 11 donde hicimos el punto bajo, ahí hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar hasta alcanzar el largo que necesitemos. Podemos hacer una manga 3/4 o una manga completa, eso es a gusto. Entonces cuando logremos el largo que necesitemos nos volvemos a encontrar. Le he dado 28 centímetros para obtener una manga 3/4. Ustedes pueden hacer una manga más corta o más larga, pero siempre vamos a finalizarla donde tenemos 4 cadenas, punto bajo, 4 cadenas para hacerle una terminación. Estábamos trabajando por el revés, ahora voy a subir con una cadena para girar el trabajo y finalizar esta última vuelta por el derecho. Voy a hacer aquí un punto bajo, voy a subir con 7 cadenas y sobre el punto bajo voy a hacer otro punto bajo y yo voy a finalizar ahora toda la vuelta con aritos o lacitos de 7 cadenas. Si ustedes quieren pueden seguirlo haciendo como antes, haciendo 7 cadenas, después 11 y después 7. Yo voy a hacer los 3 de 7 para finalizar. Vamos a hacer aquí el segundo de 7 nuevamente, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahí mismo, en ese mismo punto bajo, hacemos otro punto bajo y repetimos 7 cadenas y punto bajo en el mismo punto bajo. Vamos a separar con 1, 2, 3, 4 cadenas y nos vamos sobre el punto bajo que teníamos sobre el lacito de 11 y ahí hacemos un punto bajo y ahí vamos a repetir otro lacito de 7 cadenas cada uno, separando nuevamente con 4 cadenas. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 4 cadenas y deslizándonos sobre el primer punto bajo que hicimos. Aquí nos deslizamos, cortamos el hilo y aseguramos, y así nos ha quedado la terminación de la manga. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en las mangas. Nos vamos a ir al costado
donde tenemos la unión del frente y la espalda, y ahí vamos a atar hilo para comenzar a hacer lacitos de 7 cadenas. Aquí ya até el hilo, voy a introducir el gancho y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas, y en ese mismo espacio del punto bajo voy a hacer un punto bajo, voy a repetir 7 cadenas, punto bajo en ese mismo punto y 7 cadenitas nuevamente y punto bajo en ese mismo punto para obtener este lacito de 7 cadenas cada uno. Ahora voy a separar con 1, 2, 3 y 4 cadenas y nos vamos sobre el punto bajo que está sobre el lacito de 11 cadenas y hacemos ahí un punto bajo y repetimos nuevamente un lacito de 7 cadenas cada uno igual a este. Después separamos con 4 cadenas y así sucesivamente vamos a darle por todas las vueltas. Siempre vamos a trabajar sobre los puntos bajos que están sobre el lacito de las 11 cadenas. Así hemos finalizado esta blusa con lacitos para darle un mejor acabado a la pieza. También lo hemos hecho en las mangas y como ven, este punto es realmente hermoso. Lo hemos tejido en este color amarillo mantequilla que está muy de moda, pero les va a quedar precioso en cualquier color que lo tejan. Es un punto que se teje muy rápido y es muy fácil de hacer. Hola mis amantes del crochet, ¿qué les parece cómo ha quedado esta prenda única? Me encantaría oír sus comentarios, que se suscriban si aún no lo han hecho, que den like si les ha gustado y que compartan. También pueden seguirme en Instagram de 3 Crochet. Nos vemos pronto. Bye bye.